Buenos días. Eso, los niños se pueden marchar. El tema está un poco denso para ellos hoy. Y la cara de felicidad. Bueno, menos mal que nos han llamado. Buenos días a todos. Gracia y paz de la parte del Señor Jesús a toda la iglesia. Permitidme ya pedir mis perdones porque no es un tema tan fácil y tampoco es mi especialidad, la apologética. Y comentaba con Jonathan que de las dificultades que tenemos con relación a otros temas, pero tenemos que estar preparados para todo aquel que nos pregunta la razón de nuestra fe, ¿no? Entonces, pero a los que les gustan dar vueltas y preguntas y cuestionamientos, que no son muchos, pero los hay, esta serie de predicaciones de defender la verdad, vivir la verdad y va por ti también. En el tema de hoy, solo existe propósito si existe Dios. No era una pregunta, pero yo la hice como una pregunta. Perdón, no puse el cronómetro. Solo existe propósito si existe Dios. Y quiero que abras tu Biblia y leas conmigo el libro de Eclesiastés capítulo 1. Otro pedido de perdón es que voy a ser lo menos bautista posible en esta predicación de hoy, que normalmente llevo los 3 puntos, A, B y C. Esto será un discurso lineal. Intentad no dormir, intentad pensar conmigo, por favor. Eclesiastés capítulo 1 dice así: estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en su vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. La vida es un absurdo de los absurdos. Ora conmigo en este momento. Señor, te queremos pedir que alumbre, Señor, nuestra mente, nuestra capacidad de entender y hasta de el raciocinio, Señor, para percibir las grandes cuestiones que avalan nuestra fe, nuestra vida, nuestro propósito aquí, Señor. Trae luz a través de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente Salomón escribió, para algunos teólogos, 3 libros. El primero en su juventud, el segundo en media edad y el tercero en su vejez. El primero en su juventud escribió el Cántico de los Cánticos o Cantares de Salomón. Qué Salomón romántico, erótico, hermoso. Pero escribió en su juventud y era lo que él vivía. El segundo libro de que Salomón posiblemente haya escrito haya sido el libro de Proverbios, Proverbios de Salomón. Escribe sabiduría, entendimiento, razonamiento, porque él es rey y aplica justicia y sabiduría a la nación. Pero hay un tercer libro y es el libro de Eclesiastés que posiblemente Salomón escribió en su vejez. Y si, frustración para ti, pensabas que el
posmodernismo y el secularismo no eran mencionados en la Biblia, Eclesiastés es el libro más secular y posmoderno que existe. Eclesiastés es un libro que a veces nos trae amargura, porque habla de un hombre que ya ha pasado, en portugués decimos, a los de lengua portuguesa, Portugal, Brasil, el Cabo de la Buena Esperanza, porque el Cabo de la Buena Esperanza está en el punto más al sur de África. Y es el punto cuando Vasco da Gama, que quiere hacer el camino y descubrir el camino de las Indias, pasa, va al sur, al sur, al sur, al sur, llega allí y empieza a subir. El Cabo de la Buena Esperanza, para que me entiendan, son aquellos que han pasado los 50 años. ¿Vale? Entonces yo ya estoy en el pasado del Cabo de la Buena Esperanza. O para Schopenhauer es a los que han pasado los 40 años, porque Schopenhauer decía que los 40 primeros años te dan el texto y los 40 siguientes te dan el contexto y la discusión, ¿no? Ya eres un comentarista vivido. Pues el libro de Eclesiastés es escrito por esos hombres que ya han pasado la media edad, ya han pasado su vida, tal vez han pasado buena parte de sus sueños, de sus intenciones, de sus amores, de lo más bonito de la vida, y ahora tienen que mirar para atrás y miran para adelante. ¿Y cuál es la perspectiva que miramos? Voy a ser un poco trágico, pero calma, seguid el raciocinio conmigo. ¿Qué es lo que miramos? La tumba, la muerte. No cabe más nada más allá de la muerte. Y el libro de Eclesiastés es el retrato de este hombre que ya ha pasado el Cabo de la Buena Esperanza y que se refleja y que ve un resumen de la obra y dice: todo es absurdo. El absurdo del absurdo. Nada tiene sentido, nada tiene valor. Vamos a empezar y olvidar ahora un poquito Salomón. Y vamos a empezar por un capítulo actual. Yo he hablado de posmodernismo y secularismo. El mundo hoy, posmoderno y secular, nos muestra que nosotros no necesitamos de Dios para tener sentido en la vida. Las dudas con relación al sentido de la vida y que solo Dios podría dar este sentido es cuestionado por la filosofía del secularismo. Entonces la pregunta es, si tú estás haciendo, ¿qué es el secularismo? ¿O qué es el posmodernismo, el secularismo? Según el gran diccionario Wikipedia, el secularismo es el principio de tratar asuntos humanos basándose en principios y consideraciones derivados únicamente del mundo material, sin recurrir a la religión. Se define más comúnmente como la separación de la religión de los asuntos cívicos y de Estado, que de acuerdo con el pluralismo religioso, define el secularismo como neutralidad del Estado no sectario y laico en cuestiones de religión. En contraposición, la oposición total de la religión en la plaza pública, en el ágora pública, en su conjunto, mientras que otros puntos de vistas que hablamos en este ágora pueden ser ampliados a su posición relativa o de necesidad de eliminar o minimizar la voz de la religión o de la fe en cualquier esfera pública. Esto es secularismo, extenso. Se han gastado bastante. La cuestión es que la religión y la fe traen grandes discusiones a la humanidad y para todo este ágora de discusiones. Nosotros y todos los otros que profesan alguna fe hablamos de moral, ética, aborto, vida, muerte, pena de muerte,
leyes, sentido de la vida, derechos civiles, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Está en el discurso todos estos temas. La mayor parte de las personas en Estados Unidos, y voy a llenar con mucha información aquí, de datos, se sienten seculares. Los americanos le encantan estos estudios, ¿no? Pero los norteamericanos van a fiestas cristianas por tradición. Y esto también pasa en la Europa católica y en la Europa protestante. Pero vamos a hacer un análisis tal vez de la Europa católica que nos toca más a nosotros, o lo cual yo he dado el nombre del catolicismo INE. ¿Qué es el catolicismo INE? Calmaos, si hay algún católico, tocará aquí a los protestantes también. ¿Qué es el católico INE del Instituto Nacional de Estadística? Es alguien cuando toca a tu puerta y quiere saber tu sueldo, tu nivel social, educacional, y cuando te preguntan, ¿y tu religión? Y la persona contesta, yo soy católico. ¿Vas a la misa? No. Bautismo y muerte y de vez en cuando. Bautizo a los niños. Hasta pago la comunión. Pero hacen un apañado de creencias y la adaptan a su realidad. Catolicismo INE. Estos cristianos seculares, tanto en Norteamérica como en Europa, donde entran también los agnósticos y ateos, no ven en el cristianismo ninguna religión con fuerza intelectual, material, posible para dar razones a todas las cosas. Los cristianos practicantes nominales y agnósticos tienen sus fundamentos en creencias en cosas similares, como la experiencia, el razonamiento y la intuición. Para ellos, los secularistas, sean cristianos o agnósticos, cristianos de INE o agnósticos, las razones por los que no creen en la fe, en Dios, en la religión, dicen que 1. No necesitas de Dios para tener una vida plena. 2. Debes vivir libremente como mejor te parezca, mientras que no lastimes a los otros. Fijaos que aquí dentro de esto hay un cerne de moral y de ética. Se comen la cola ellos mismos. 3. Empiezas a ser tú mismo cuando eres fiel a ti mismo y a tus sueños. 4. No necesitas de Dios para defender la ética, la moral y los derechos humanos. 5. No hay ninguna evidencia de Dios o para la veracidad del cristianismo. Vamos allá con otro estudio. El Washington Post pidió un estudio para el Pew Research Center y se esperaba que la religión bajara en contingente en todo el mundo. La cuestión es que se espera que el mundo se torne más religioso, según el estudio, y no menos. La mayoría de los que creen en el secularismo contestaron de que la religión solo crece porque la población, ahí está un poquito, voy a tocar la fibra de vosotros y la mía o de todos que dicen tener fe. La población que practica una fe no está educada de manera lógica, tú no estás educado de manera ni lógica ni científica, y que necesitan de una religión para dar sentido a su vida. 1966, John Lennon dijo, el cristianismo pasará, se desvanecerá y se reducirá. No necesito argumentar sobre esto. Tengo razón y los hechos demostrarán. La cuestión es que el estudio del Pew Research Center para el Washington Post dice que las religiones todas, principalmente las monoteístas, hay un creciente en el mundo y parte de la comunidad intelectual e empresarial
con estudios universitarios también hacen parte de estas prácticas de fe. Entre los más destacados, voy a citar 3 filósofos que defienden la idea de Dios. Uno de ellos, mi favorito. Busquen toda la información posible. Los filósofos como Alasdair, Charles Taylor y Alvin Plantinga. Quédense con ese nombre, Alvin Plantinga. Buscad toda información posible de las teorías de Alvin Plantinga. Han escrito una cantidad de escritos, estudios y libros que defienden una idea de Dios y que es difícil de refutar. Creer en Dios tiene sentido para 4 de cada 5 personas en el mundo. El crecimiento del cristianismo en África, en el Sahara, en Latinoamérica, puedo decir aquí con más propiedad, que estuvimos discutiendo con Jonathan hace unos días, en Brasil es 35% de la población evangélica, protestante y pentecostal. Y se cree que hasta el 2050 serán 50% de la población, aproximadamente 110 millones de personas que confesarán la fe evangélica, sea ortodoxa o más pentecostal. Se cree que la iglesia evangélica china es la mayor iglesia evangélica oculta en el mundo y crece. Incluso en los Estados Unidos de América, los que no tienen filiación religiosa apenas están. En cuanto a las comunidades fervorosas en Norteamérica, crecen entre los americanos. Y la mayoría de los que llenan estas comunidades son personas con buen nivel de escolaridad, buenos trabajos, destacados empresarios, condiciones y trabajos y sueldos altos. El argumento entonces del secularismo, que las personas, perdónenme la expresión, que confesan alguna fe, son un poco más idiotas porque creen alguna cosa, es muy sencilla. Buscad otro tema, otra teoría, pero vamos a partir para otros puntos de vista. Necesitamos una respuesta más reflexiva. 2 respuestas para contestar por qué las religiones crecen aún es: les faltan cosas a la razón secular que son necesarias para vivir bien. 2, muchas personas de manera intuitiva perciben el mundo que trasciende más allá de este mundo natural y visible. El escritor, filósofo, historiador Habermas escribe: los ideales de libertad, la conciencia moral e individual, los derechos humanos, los principios democráticos, es un legado directo de la ética judía y de la justicia y la ética cristiana del amor. Al día de hoy no existe ninguna alternativa que den respuesta para este legado. Es un legado de la ética de justicia judía y del amor cristiano. El escritor Kalanithi, filósofo ateo, dijo contra el cristianismo: su fracaso en función de argumentos empíricos. La razón ilustra un código más coherente, una concepción de la realidad de una cosmovisión por ende científica. Puedo entender todo desde el mundo y de la perspectiva científica. Pero este concepto se hace evidente contra él mismo. Y fijaos, si todo debe tener una explicación científica y una prueba para ello, entonces esto debe también eliminar no solo el concepto y la idea de Dios, como también debemos eliminar el sentido de la vida, el sentido del amor, el sentido del odio. Sería el mundo evidente y no el mundo en que vivimos.
Si Dios no existe, entonces todos los conceptos morales y éticos no deberían existir o tener un inicio. Seguid conmigo, por favor. Sé que es un tema que le da a la cabeza a muchos, pero no a todos. En un estudio de Harvard, de la Universidad de Harvard, y este estudio me ha impactado leyendo en un libro de Timothy Keller, un paciente de buena formación académica tuvo un tratamiento psicológico con métodos terapéuticos científicos. Y para solucionar los conflictos con su pasado, la hostilidad que tenía con relación a su pasado, su familia y principalmente con relación a su madre. El doctor le ayudó para que el paciente entendiera a sí mismo en nuevas formas. Pero en sala de aula preguntaron al psicólogo, al profesor, ¿cómo sería, profesor, si el hombre pidiera ayuda para perdonar? El psicólogo, el profesor dijo, el perdón es un concepto que asumía responsabilidad moral y muchas otras cosas que la psicología científica no podría responder y argumentar. No es este el campo que estamos. Nuestro campo es tocable, es visible, es científico. No impongas tus valores al paciente. Algunos de los estudiantes respondieron con desaliento a esta respuesta, al cual el profesor dijo, bueno, alumnos, si queréis buscar un cambio de corazón, creo que lo estás buscando o que estáis buscando en el lugar equivocado. No es aquí el cambio de corazón y el perdón. La cuestión es que según Pippet, otro historiador y filósofo, observa que sí estamos buscando un fundamento para el sacrificio, la redención, el perdón y un sentido trascendente para la vida. Todos nosotros buscamos ese sentido. Pero las experiencias trascendentes que las hay, existen y tal vez a niveles distintos. ¿Por qué me emocionaría yo con una música? ¿Por qué yo cantando 1.000.000 de veces puedo entender toda la maravilla de Dios y la creación de Dios? ¿Por qué mirar a un cuadro de Van Gogh, como dice la canción de nuestros hermanos Roig, puedo emocionarme con ella? ¿Por qué escuchar una música de Beethoven me pone la piel de gallina? ¿Por qué ver alguna foto de alguien del pasado toca mi corazón y trasciende el más allá? ¿Qué preguntas hay? Fijaos que hasta el apóstol Pablo, que es el mayor apologético de la historia, tuvo su experiencia trascendente. Cuando Saulo está de camino con sus cartas para perseguir la iglesia cristiana, cae por tierra, se queda ciego, ve una luz y se queda ciego, ¿no? Esta experiencia trascendente, algunos también los hay. No todos tienen una conversión igual a Pablo, pero todos tienen en un punto de vista algo similar al que Pablo tuvo. Una pregunta con relación a su fe. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Dios razona contigo y conmigo, no solo con los eruditos, no solo con los secularistas, no solo con los posmodernos, pero también contigo y conmigo. Damos explicaciones a estas emociones de experiencias espirituales. Bueno, si es espiritual, es porque hay algo. Charles Taylor argumentaba que la plenitud no es ni exclusivamente una creencia, ni una mera experiencia.
es la percepción de que la vida es más grande de las que puedes responder tú y yo a las explicaciones naturalistas y seculares. La pregunta es, si esta vida es lo único que hay, ¿por qué anhelamos tanto algo por algo que no hay ni nunca existió? ¿Ya habéis hecho esa pregunta? Si esta vida es lo único que hay, ¿por qué anhelamos algo que no existe y nunca existió? Resumiendo el estudio del Pew Research Center, las iglesias tradicionales, ortodoxas y conservadoras en Estados Unidos, con bajo crecimiento, espero que no sea nuestro caso, no lo es porque nuestros jóvenes están creciendo, tendrán más adhesiones de jóvenes que pérdidas. Estamos hablando de iglesias con bajos crecimientos. Kaufman, un filósofo y canadiense, dijo que el secularismo carece de falta del sentido de la vida y que las religiones pueden proporcionar este elemento. Las preguntas son que Kaufman propone es, y es la pregunta que tu hijo, tu estudiante, el compañerito del cole, el compañerito del trabajo, el compañerito de más edad, la hace. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Identidad. ¿Por qué estoy aquí? Propósito. ¿Para dónde voy? Anhelo por la eternidad en nuestros corazones. Las respuestas del secularismo fueron trágicas y permítame que sea trágico ahora. Tú eres el producto accidental cosmológico. No existe ningún motivo para tu existencia y lo único que te espera es la muerte. Excluir o matar a Dios no trajo más libertad al ser humano. Y no dejamos de pensar y vivir si matamos a Dios. Pero el hombre se mató a sí mismo y la vida es un absurdo y sin sentido para los secularistas. El fin del universo es la propia muerte. Como dijo Josué aquí en su exposición, el planeta se expande, crece. Entonces esta fuerza y esta luz empezará a desvanecer y a enfriarse. Se enfriará y morirá. Y tú morirás como un enjambre de abejas, sin motivo ninguno. Porque tú no eres nada. Si es así, entonces, si somos un accidente cosmológico, no hay sentido para la vida, entonces te daría la libertad de vivir de cualquier manera. Estamos en el campo del razonamiento y estamos razonando con los secularistas y a la misma vez estamos razonando con Dios. No es que Dios huye de este campo y Dios, no consigo pensar con relación porque todo lo mío es sobrenatural. No. Dios también razona. Entonces, si excluimos Dios, si excluimos la fe, la ética, la moral, la experiencia trascendente, entonces, si no hay ningún valor, tú y yo podemos vivir de cualquier manera. ¿Sí o no? Tú puedes vivir como Madre de Teresa de Calcuta o puedes vivir como un terrorista, porque al final da igual. Todos moriremos. Todos seremos comidos por gusanos. Si eres un accidente en un mundo absurdo, entonces puedes hacer cualquier cosa, no hacer justicia, dejar la opresión, dejar el mal, y si matar o amar a alguien no tiene valor en sí mismo, no hay valor empírico. Bertrand Russell mantuvo que los valores morales son expresiones de gustos personales.
Los valores morales son expresiones de gustos morales. Creo que Josué lo comentó en otra prédica aquí también. Pero él mismo, Bertrand Russell, admitió que no se podría vivir de esa manera. Y finaliza, no sé cuál es la solución. Si aceptamos la propuesta secular para el sentido de la vida y la inexistencia de Dios, entonces todo es más frío, oscuro y sin esperanza. Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, en su obra A Puerta Cerrada, describió la vida del hombre como un infierno, un absurdo de los absurdos. Todo es absurdo. Yo dije que iba a tocar a todos, secularistas, católicos, pero también a los cristianos que confesan la fe y llenan nuestras iglesias. Una fe sin dudas. ¿Pensaste que no tener dudas sobre la fe era algo saludable? Pues no. Una fe sin dudas es como un cuerpo humano carente de anticuerpos. Las personas que beatíficamente van por la vida demasiado ocupadas o indiferentes, sin hacerse preguntas difíciles al respecto el porqué de lo que creen, por qué están aquí, cuál es el sentido de la vida, se ven indefensas cuando sufren una experiencia traumática en su vida, cuando son contestadas y no tienen respuestas para ella. El mundo desaba. Porque tu marido se fue, porque tu hijo se fue, porque tu trabajo se fue, porque esa experiencia que aplainabas y basabas toda tu vida se fue, porque eran basadas en experiencias solo trascendentales y nunca razonaste tu fe. La duda es necesaria. La fe personal puede venirse abajo de noche a la mañana si no se ha ido dando respuesta a tus propias dudas tras cuidadosa reflexión. Mark Twain, el escritor norteamericano, de los cómicos más preferidos míos, dice: los 2 días más importantes de tu vida es el día en que naces y el día que descubres por qué. En el libro Una fe lógica de Timothy Keller retrata una historia. Voy a intentar seguir el razonamiento. Michael está traduciendo ahora por el simultáneo y me pidió ayuda. Y voy a intentar ser más práctico y entendible que en el primer culto. Pero es una historia que Timothy Keller lo escribe en el libro Una fe lógica. Ponte tú en esta postura. Estás tú en un punto del autobús. Vas a coger el autobús. Hay otro hombre y hay otra mujer. El hombre se aproxima de ti y dice: el pato salvaje común es histriónicos. Tú miras para él, miras para la izquierda. Con un poquito de vergüenza, el hombre se asoma de nuevo para ti. Dijo: el nombre del pato salvaje común es histriónicos. Tú miras de nuevo, mira para la izquierda, mira para el hombre, mira para la mujer, piensas: es conmigo, está hablando conmigo. Llega a 3 conclusiones. 1, el hombre es enfermo, está loco. Lo que me está diciendo no tiene ningún sentido. 2, el hombre se confundió que soy un compañero suyo de la universidad y cree que estamos estudiando sobre botánica, sobre los animales, y está mencionando el estudio que él está realizando y se confundió con otra persona. Tercera posibilidad,
él es un agente secreto de la CIA o de la KGB. Es un agente secreto en este país y es la clave secreta para algo. El pato salvaje histriónicos, histriónicos. ¿Qué es lo que Timothy Keller quiere decir en esta historia? Hay algunas preguntas y afirmaciones que te aparecerán. Pero para este hombre que estaba en el punto del autobús, existía 3 guiones posibles para estas 3 posibles historias. No hay sentido para entender estas preguntas si tú no tienes el guión de la historia. No se puede entender la pregunta si tú no sabes el guión de tu historia. Y cualquier uno podría tomar tu historia y ponerla un guión si tú no la tienes. No hay sentido para entender la vida si no tenemos una vida e historia con referencia, no tenemos contexto y no tenemos significado. No solo el cristiano necesita esta historia mayor, como todo ser humano necesita este guión y esta historia mayor. ¿Qué sentido hay? Es absurdo de la vida, como dice Salomón en su libro de Eclesiastés. Martin Luther King Jr. dijo, solo hay propósito para vivir si tienes un propósito por el cual morir. Y ahora apelo para la Biblia. Colosenses 1:16 dice, porque en él, Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, razonables e invisibles, irrazonables, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Harold Kushner es un rabino de algunos libros que ya he mencionado otras veces aquí. Describe sobre esta angustia en el libro Cuando todo no es lo suficiente. Apuntad. Harold Kushner, Cuando todo no es lo suficiente. El libro de Eclesiastés es este retrato del ser humano. La caricatura del ser humano, sea creyente o no. Darle sentido a la vida parece ser que es algo inherente a los que profesan la fe o no, pero en realidad es algo del ser humano y queremos tener trascendencia. Tú quieres tener importancia, tú quieres tener significado para ti, para tu hijo y para los otros y para la posteridad. Y el autor de Eclesiastés habla de este hombre asustado. Es la historia de un hombre con miedo de morir antes de saber cómo debería haber vivido. El mundo continuará sin él, sin su presencia. Morirá. Es el hombre de la media vida donde vio pasar el amor, la influencia, el trabajo, los sueños. Y ya no son posibles. Pasó el tiempo. ¿Cuál es la propuesta que Salomón entonces dice? Termina con esto. Todo es un sinsentido. No, Salomón dice, pensar duele. Reflexionar y imaginar duele. El capítulo 1, versículo 13 dice, yo, Salomón, me dediqué de lleno a explorar, investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo. Es correr atrás del viento. Pero el versículo 18 dice, francamente, cuanto más sabiduría, más problemas. Cuanto más se sabe, también más se sufre. Esta pregunta de la existencia, y menciona aquí otra historia que escuché del rabino Akiva, que todos los días hacía el mismo percurso para llegar a su casa. Todos los días, nunca salía del percurso.
Cierta noche salió más tarde de su trabajo, pasó, que siempre pasaba cerca de una fortaleza. Y en esa fortaleza había un guardia, un seguridad, un policía. Y era de noche, veía a otro hombre llegando y el seguridad le dijo, ¿quién eres? ¿A dónde vas? El rabino se asusta y, ¿qué me has preguntado? ¿Quién eres y a dónde vas? Aquella hora de la noche el rabino le pregunta, ¿cuánto cobras tú por tu trabajo? Y el policía dice, el seguridad dice, ¿qué importa eso? Lo importa es quién eres y a dónde vas. Y el rabino pregunta, le dice, no, quiero saber cuánto cobras. Y él dijo, 2 shekels por día. Yo te pago el doble. Parece difícil, ¿no? Un rabino decir eso. Yo te pago el doble para que me persigas todos los días de mi vida y me hagas esta pregunta todos los días de mi vida. ¿Quién soy y para dónde voy? Nosotros tenemos automatismos cristianos. Automatismos cristianos para responder el significado de la vida. Pero muchos de nosotros también carecen de significado y sentido en su historia. La pregunta es, ¿quién dará narrativa a tu vida? Vivir la vida cristiana como el día, los mayores, los del Cabo de la Buena Esperanza van a entender la película. Los jóvenes, por favor, buscan en YouTube El Día de la Marmota, un clásico, ¿no? Es esta vida que despiertas en el mismo día, en el mismo día, en el mismo día, tienes las mismas contestaciones. Esta es la fe y contestación para la vida y el sentido de la vida que tienes tú. Viktor Frankl es un psiquiatra judío sobreviviente del Holocausto. Estudió durante su tiempo en el Holocausto y descubrió que los que más sobrevivieron al Holocausto, a los campos de concentración, fueron aquellos que dieron un sentido mayor y superior a la vida, no esto y no ahora. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida y el lugar de Dios en tu vida? Génesis 3 habla de esa ruptura que el hombre hace con Dios y que quiere hacer su propio guión. Hago una ruptura con Dios y quiero ser dueño de mi propia historia, eliminando a Dios de todo. Pero no termina ahí. Dios tenía su plan. Colosenses 1 dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud y por medio de él, Cristo Jesús, reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, Cristo Jesús, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra y el ministerio de la reconciliación. Tú tienes la palabra y el ministerio de la reconciliación. Tú tienes y puedes tener la vida y la paz con Dios. Eclesiastés 3, termino con esto. Versículo 9 dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la
eternidad en sus corazones. Dios ha puesto la eternidad en sus corazones. Salomón sabe que puede ser la pregunta y la respuesta para muchos. La vida es un absurdo de lo absurdo. Pero él sabe que Dios ha puesto la eternidad en tu corazón. La pregunta es, ¿quién irá a escribir el guión de tu historia? Oramos. Padre amado, queremos pedir, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas. A de nosotros que muchos como Pedro dudaron de tu poder, pero fortalecieron la fe. A los muchos que llenan nuestras iglesias y no tienen sentido de la vida y tienen apenas una leve experiencia con alguna cosa del pasado. Llénanos, Señor, con experiencias no solo trascendentes, espirituales, pero fortaleciendo nuestra fe y nuestra convicción de que sin ti no hay propósito en la vida, Señor. Padre, clamamos que tú seas el autor y el consumador de nuestra fe. Eres el que escribe nuestro guión, el que es dueño de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.